a veces obstaculizando, ¿cierto?, las entregas, y que nada, pues felicitaciones, y se valora mucho el esfuerzo, el trabajo que ustedes hacen diariamente en todo orden de cosas, sobre todo en la parte educativa, ¿ya? Así que eso primero que nada, y nada, pues agradecer nomás este espacio nuevamente. Eh, a mí no me cuesta decirlo, ¿eh? Me gusta compartirlo con usted, el tema de poder ser agradecido con las cosas que Las podemos emociones. entregarnos. Sí, que nos podemos entregar, que nos podemos Sí, alimentar, nos podemos... empapar. de todo aprendemos. Entonces es importante agradecer este espacio, sea a partir de la virtualidad, como sea, importante para mí que nos acompañemos y podamos reflexionar con temas que van saliendo a la palestra. Viviana. Andrea Gutiérrez, que tiene nombre Jorge, creo, ¿no? Sí, hola, profe, tiene ahora, hoy día es Jorge, el Ah, otro día el nombre de mi hijo, que se meten también a clase, entonces quedan registrados. ya, pero te dije bien el nombre, Andrea, ¿cierto? Sí, sí, Bien, con apellido y todo, súper. sí. Vamos perfecto con el Alzheimer. Andrea Carolina. Todavía no se me asoma. Nada, pues, comenzamos entonces. Eh, Darwin. comenzamos con varias cosas aquí interesantes que van a salir, varias cosillas. Les quiero mostrar un Power para poder hacer la conexión con lo que venimos trabajando, así que me esperan un segundito para compartir la pantalla. Ya. El tema que nos convoca, queridos contertulios y contertulias, tema que si no es menor, nos Pato atraviesa. Pimienta. ¿Ah? Sí, Pato Pimienta, decía así. nos atraviesa a todos. Así que vamos a empezar. Tema de la participación ciudadana. Este es el tema de la segunda semana, así que vamos a ir incorporando ciertos aprendizajes, reflexiones, conceptos, dudas. Y por de pronto vamos a quedarnos con esta pregunta. ¿Qué ideas o conceptos de la clase anterior podríamos relacionar con este nuevo tema? ¿Ya? La ciudadanía. ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Ya? ¿Cuál es la participación de nosotros como ciudadanos? Eh, y no sé, pues, se me ocurre eso. ¿Ya? Participación, la ciudadanía. Juan Luis dice El derecho a expresarse, el las concepto personas, expresión, ¿ya? expresión, el derecho Mm, a tener su opinión De ver. ante de lo que pasa en el país, o sea, no ser un ente sin opinión. ¿Ok? Idea y concepto de la clase anterior, entonces estamos con la expresión, importante, el ente, esa palabra, un ente sin expresión, sin opinión, y el derecho a ser ciudadano. La libertad. Justamente, la libertad, el tema de la libertad, Acción. acción, mira, Tener acción. mira qué bueno, Decisión. decisión. Participación. Súper, entonces vamos al aprendizaje esperado porque vamos a hacer el menjunje de la clase hoy día. Entonces, ¿qué es lo que vamos a exigirnos esta tarde? Vamos a analizar críticamente, no me cae duda, el propio actuar ciudadano desde una perspectiva ética. Ustedes hablaron elementos súper importantes que pasamos en el primer tema, ¿cierto? Que por ejemplo, lo anunciaba Sabater con el tema de la elección, con el tema de las decisiones, con el tema de la libertad, ¿cierto? No somos libres de tal forma, pero sí podemos actuar libres de esta otra manera. Y esa es la tensión, digamos, que se está despejando a ratos en nuestro país, ¿cierto? Con la contingencia y que viene obviamente haciendo agua desde el 18 de octubre, así que vamos a ir viendo varias cosas que nos están pasando con respecto a eso, con las decisiones, con la acción, con la expresión, ¿cierto?, con los derechos. Por lo tanto, Y eh, deberes.
¿Qué es la ciudadanía? Tengo 3 preguntas, perdón. Esa pregunta, si tienen un lapicito a mano, o bueno, la pueden decir también a viva voz levantándome la mano, hay una alternativa que ustedes la van a contestar. Entonces, ¿qué es la ciudadanía? Vamos. Letra A, una reflexión. Letra B, una acción. Una acción. Letra C, Una una acción. teoría. Y letra D, una idealidad. ¿Cuál es la que más les suena? La que Acción. ¿Ya? ¿Será una idealidad? ¿Ya, Juan Luis? ¿Y quién dijo idealidad? Viviana. Ya. Yo dije una acción. Dije ¿Ya? ¿Por qué una acción. acción? Porque es la forma para expresarse, actuar, meterse en los problemas de la ciudadanía, participar, ayudar. ¿Qué más puede ser? Y un montón de cosas que son acción que uno debe tomar. Llevar una buena convivencia con tu familia, con tus vecinos, y a nivel nacional, participar, no sé, en cosas de gobierno. Yo voy Cosas. por la idealidad. Ok. Súper bien, Juan. Andrea, tú vas por la idealidad. ¿Cómo Sí. tú puedes? ¿Por qué la idealidad? Para formar una ciudadanía, primero uno tiene que tener pensamiento, tiene que tener ideas para hacer una comunidad. La manera de pensar, pues uno tiene que pensar y después actuar. Ya, Entonces, por eso yo voy por la idealidad. Idear correcto. formas de cómo formar una comunidad o una ciudadanía que a través de la ciudad, de pequeños grupos uno va formando una comunidad más grande, Ujú. pero con distintas ideas para tener una acción y poder ejecutar. Ok, ya, súper. ¿Alguien más? Yo también le dije que era la D. Una idealidad. Una Profe, idealidad. disculpe, recién vengo integrándome, que es de taller de inversiones y no ha terminado todavía esa clase tampoco. Ya. ¿Quién me está hablando? Francisca Solís, de Comercio Exterior, segundo año. Ya. ¿Tienen más compañeros en camino? Ok. Estamos trabajando el tema de la ciudadanía, la participación ciudadana, que es el segundo tema que se nos presenta esta semana. Y justamente estamos socializando una pregunta. Profesora, disculpe, Ujú. Sebastián Pozo se está integrando igual. Ok. Un segundito. ¿Están integrados? ¿No hay nadie? Esperando. Parece que están todos, ¿no? 13 personas. No hay nadie esperando hasta el momento. Ok. No, falta en camino Cassandra, Jovanka y los de segundo año de Comercio Exterior. Sí. Acá tenemos, perdón, vamos a hacer un paréntesis un poquito. Tenemos gastronomía y comercio, ¿cierto? Hay algunas Sí, personas que... juntaron a los dos cursos, lo que yo tengo entendido. Correcto, A sí. Gastronomía y gastronomía y algunos... comercio de segundo año. Ok, ok, perfecto, ya. Entonces, volvemos a compartir la pantalla para que podamos seguir adelante y vamos a ir, obviamente, avanzando y retrocediendo porque tiene harto que ofrecernos esta tarde la reflexión. Así que seguimos con esto. Ya. Habíamos preguntado lo siguiente, entonces, el tema de la ciudadanía, resumen cortito, participación ciudadana, este es el segundo tema de esta semana, y habíamos hecho una pregunta, ¿qué es la ciudadanía?
Por lo tanto, había tres alternativas que los compañeros estaban justamente ofreciendo como respuesta, ¿cierto? Dijimos si es una reflexión la ciudadanía, ¿qué es la ciudadanía? Una reflexión, una acción, una teoría y una idealidad. Entonces, varias personas dijeron que era parte de una idealidad. Desde ahí, desde la idea, se podía gobernar y hacer acción, ¿cierto?, en comunidades, y Juan Luis dijo que era una acción que te permite expresarte, te permite, ¿cierto?, ayudar, etcétera, etcétera. No sé si me ayuda Juan Luis, ¿qué más ofreció Eh, de pa- comentario? Participar, ayudar, eh, solucionar problemas, eso es y todo lo que incumbe con tu entorno, con tu vecino, con tu familia, con todo. Eso es una acción, creo, de ciudadano. Ujú. Ok. Mm. Eh, un paréntesis con respecto a eso, y lo vamos a dejar ahí para poder retomarlo. Una de las culturas más potentes, digamos, de la historia, que hicieron cuerpo la ciudadanía, fue la Grecia. Gracias. Grecia, la Grecia antigua, la cuna de la cultura. Y justamente es súper interesante, a pesar de sus falencias, por supuesto, porque nada es perfecto, ¿cierto? Y todo tiene, digamos, su debilidad, por decirlo de alguna manera, justamente cuando uno va haciendo, digamos, y va conformando un mundo. Una de las cosas potentes que tenía es que los ciudadanos vivían la cultura, porque era un modo de ser, un modo de habitar. Por lo tanto, lo que dice Juan Luis en el sentido de la expresión, como la otra compañera también, creo que también Andrea o alguien también dijo por ahí, que era expresar, ¿cierto?, ideas, pensamientos, ellos lo hacían cuerpo. Estaba instalado el diálogo en la plaza, ¿cierto?, en el comercio, en esa plaza que se llamaba el Ágora. El Ágora era la reunión de todas las personas que habitaban y vivían la cultura, donde estaba el mercado, donde estaba la venta, ¿cierto? Y también estaba la intelectualidad. La antigua Grecia en ese sentido, como cuna de la cultura, es cuerpo de ideas, de pensamientos que de alguna manera instalan el modo de vivir, del cuestionamiento, de la expresión, del diálogo, ¿cierto? De la capacidad de comunicar y expresar. No tenían separado la educación cívica, era inherente a la condición de ciudadanos que tenían en esa época. ¿Cuál era la debilidad? Ahí vamos a ir viendo nosotros en términos históricos, que la debilidad, por ejemplo, era que eran considerados, por ejemplo, en la polis, ¿cierto? En la polis griega, eran considerados ciudadanos los varones, libres, hijos de padres atenienses, y los que eran excluidos eran los esclavos, las mujeres y los extranjeros. La cuna de la cultura. Eran cabrones. Entonces, es Y súper los niños interesante. también, hasta cierta edad. Exactamente, entonces es súper interesante y es re bonito saber también que, porque finalmente no tenemos que perder de vista la sensibilidad de esto, ¿ah? Entonces, No. claro, la historia la hacemos los seres humanos y los seres humanos vamos a partir, obviamente, desde la imperfección. Pero esto se ha ido moviendo a partir, ¿cierto?, de la historia, a partir de las necesidades que se han ido conformando en distintas épocas y en distintos lugares, ¿ya? Así que eso como nota a pie de página. Bueno, y para qué decir, por ejemplo, la Edad Media. En la Edad Media es súper complejo el tema de la ciudadanía porque ahí, bueno, existían reyes, ¿cierto? Y finalmente éramos la sombra de los deseos de los reyes que finalmente nos daban un tributo de algún derecho
en algún minuto, ¿cierto? Porque todo el poder consistía en una monarquía absoluta, entonces derechos y deberes de los ciudadanos no existía finalmente. No, profesora, no está muy Profesora, lejana la realidad de hoy en día en todo caso. Sigue siendo ¿Ya? profesor- profesora, la cultura es privilegios para pocos, o sea, o por lo menos la buena enseñanza, por lo menos en los colegios. Educación de calidad es de La pocos, educación. no de todos. No ¿Ya? está muy lejana de la Al realidad. gobierno no le conviene de que su pueblo sea culto, profesora, antes ¿Sí? que, que sea antes- pensante. El Estado, no deje fuera al Poder Legislativo ni al Judicial. El Estado no le importa el pueblo. A eso me refiero. profesora, ¿Sí? antes que nos introduzcamos más en la Edad Media, podríamos volver atrás en los tiempos de Sócrates y Platón, porque estuve leyendo que Sócrates decía que para ser ciudadano tenía que ser una persona virtuosa. Y Platón decía, andaba más o menos parecido, pero decía que para ser ciudadano tiene que cumplir una labor específica de acuerdo a ciertas características naturales de cada persona. Eso usted me lo podría un poco desenredar, porque ahí yo Muy, quedé un poquito colgado. muy buena observación. ¿No? Que no se me olvide eso porque también lo vamos a traer a colación y a partir de este puntapié de cueca que dio Juan Luis, vamos a pasar a esto. Primero que nada, despejar. Justamente en ese texto que está leyendo Juan Luis, si es que no lo han visto, hay una propuesta, ¿cierto?, de alguna manera de que dice que la ciudadanía es una acción, ¿ya? Y también Claro. porque finalmente da las características que de alguna otra manera, si bien es cierto, está dentro de una idealidad, porque idealidad como entendida como pensamiento, como idea, por supuesto, tiene su fundamento, pero cuando habla de participación ciudadana, se refiere netamente a una acción, ¿ya? Por lo tanto, esa acción es movible, no es estática de alguna otra manera, ¿ya? Donde el hombre expresa, ¿cierto? Realiza cosas, hace cosas y se dispone para hacer cosas, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, vendría a ser la letra B de la respuesta, ¿ya? A propósito de lo que dice Juan Luis con respecto a Sócrates y a Platón, que lo vamos también, lo voy a ver en el texto, en la diapo, aquí vamos a ver justamente la relación, que dice, ¿qué relación tiene la ética con la ciudadanía? Ejemplos que se le ocurren a ustedes. O antes de los ejemplos, les voy a volver a tener, les voy a volver a dar una alternativa y con respecto a la alternativa que ustedes elijan, me dan los ejemplos. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación tiene la ética con la ciudadanía? Los ejemplos los reservamos y vamos a ver este tipo de alternativa. Por ejemplo, la relación del mercado, El deber. la relación de la utilidad, la relación del deber o la relación del perjuicio. Yo creo que del deber ¿Ya? o sea, ciudadanía, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué relación tiene la ética con la ciudadanía? La es, claro, al ser ciudadano tenés que tener un cierto comportamiento y deberes que tienes que tener, no sé. Para mí también es la utilidad. Todos tenemos que funcionar en gestión de algo también. O sea, cada uno es una pieza fundamental para que funcione algo en común. ¿Ya? Cumplir los deberes que te otorga la misma sociedad. El deber. La ética también se divide en lo bueno y lo malo, entonces uno tiene, yo voy por el deber. Ahí uno sabe lo bueno y lo malo que tiene que hacer. Y ahí uno cumple con el deber en la ciudadanía. Eso. Y la ética, lo que vimos la semana pasada, que tenía mucha relación con lo bueno y lo malo, el cómo actuar. Y ahí va tomado de la mano con las acciones que uno hace.
Ok, tenemos a la Andrea que dice que es el deber, tenemos a Juan Luis que dice que es el deber, y alguien dijo la utilidad. ¿Quién fue? Francisco Mella. Francisco. Francisco dijo la utilidad. ¿Alguien más? La Blanca dice que el deber. Yo también pienso que el deber. Ya. Blanquita dijo que es el deber. Dice que estamos, ¿qué relación tiene la ética con la ciudadanía? Estamos, relación de mercado, de utilidad, relación del deber, relación del perjuicio. ¿Sí? ¿Qué más? Yo, Viviana González, también creo que es la relación del deber. Ujú. Profesora, ¿qué significa en concreto la palabra perjuicio en sí? Ya, Juan Luis me va a ayudar a aclarar ese concepto. La Andrea también. La Inquita también. Viviana también. Juicio. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo entienden? El perjuicio. Pero, primero, Pues yo entiendo prejuicio, pero significa? perjuicio no entiendo en realidad el concepto. Se me imagina que es un resultado. ¿Ya? Antes, después. Es como un daño moral ¿Ya? hacia una persona o una cosa que uno hace. Justamente. Yo no lo siento como daño a lo mejor, pero sí un resultado. Sí. Es un daño moral. Así se Es entiende un el daño moral. perjuicio. Es un daño moral que uno le hace a un otro, ¿ya? Tiene que ver cómo le causamos, ¿cierto? Una mala convivencia. Claro, un malestar, ¿cierto? Un desvalor a la persona. Una mala convivencia, por ejemplo. Sí. El ¿No es cierto? gobierno también hace un daño moral en la salud cuando los medicamentos no son asequibles para una enfermedad. Hay cánceres que son carísimos y los medicamentos ni siquiera están en Chile, se tienen que mandar a pedir a Europa o Estados Unidos y los medicamentos salen 40, 60 millones, cosa que una persona que gana el sueldo mínimo no es capaz de adquirirlo. Eso para mí es un daño moral, es un perjuicio de la ciudadanía. Sí, muy bien, excelente. ¿Le quedó claro, Angélica? ¿Angélica me estaba preguntando? Sí, profesora. Sí, súper. ¿Qué es lo que es eso? En perjuicio de, es un daño moral, como dice Andrea, desde un valor, ¿cierto?, económico a un atentado contra la salud, un atentado contra una conducta, ¿cierto?, desestabilizar un ánimo en una convivencia, todo eso es un perjuicio, es un daño que se le otorga a un otro u otra, ¿ya? Por lo tanto, si estamos hablando de la ética tiene, finalmente, si nosotros resumimos de alguna forma que es una reflexión con respecto al habitar y darnos una mejor vida, obviamente tiene que ver con un tema del deber, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relación que tiene la ética con la ciudadanía? El deber. Y ahí me van a decir ejemplos que ustedes ven, ¿cierto? El deber que hay en la ciudadanía, por ejemplo. ¿Qué deber tenemos nosotros? Ante los hijos, la educación. ¿Ya? La Educar es convivencia. el deber de los niños y uno le tiene que entregar la educación de la salud que nos tienen que entregar como ciudadanos. Educación, por supuesto. Ser solidario. Ya, ser El solidario. respeto. El respeto. El respeto. El respeto en términos claros, en relación a una convivencia, por ejemplo. ¿Qué más? Ser solidario. La poca empatía que ahora no se ve, o sea, que se ve y que no se ve. Ujú. Si nosotros estamos viendo, como dijo la Andrea, ¿cierto? Que la ética tiene que ver con darse cuenta, más que obviamente darse cuenta, pero distinguir entre lo bueno y lo malo, ahí ya hay un deber cuando tenemos la información, ¿cierto? De lo que de alguna manera se instala. Nosotros tenemos una conciencia, ¿cierto? Tenemos un raciocinio, por lo tanto podemos darnos perfectamente cuenta cuando actuamos bien y cuando no lo hacemos. Y la ética vendría de alguna forma a proponernos esa disposición, esa acción
ese modo de ser en el deber de las cosas en términos de lo correcto. ¿Ya? Quizás deberíamos ser más conscientes a lo mejor de nuestra participación ciudadana en términos de votar. Ahí vamos a ir entrando en ese terreno de nuestra participación, ¿cierto? Con respecto al derecho cívico, a nuestros deberes y a nuestros derechos y deberes como ciudadanos. ¿Ya? Interesante la postura de que ya sabemos que la ética tiene que ver con un deber dentro de la ciudadanía. Y ahí podemos instalar inmediatamente el voto. Y sus dispositivos, lo que tiene que ver con la vocación, ¿cierto? Lo que tiene que ver también con una manera de ser, en términos humanos, la solidaridad. Aquí hay otra pregunta. Para entrar, digamos, al PPT y revisarlo. Dice, ¿la ciudadanía es una necesidad o una elección? Yo pienso que ¿La alternativa? una elección. Es un Pienso que modo puede ser una solamente de reflexión, no hay alternativa. No. Sí, pienso que es elección, profesora. Uno Marisol, ¿una elección? No, Sí, ¿Ya? no concuerdo contigo, Marisol. No, sí, porque si para creo ser que No, ciudadano, porque uno tiene que una integrarse a la necesidad. sociedad. Es una necesidad para que tener. Yo también creo que es una necesidad. Sí. Sí. Uno no lo elige. Yo creo que es una elección, porque uno podría elegir vivir en una montaña solo, como un ermitaño. Pero Vivir solo. en sociedad, vivir en sociedad es una elección. Pero tienes la necesidad de elegir. Sí. No sé si la necesidad, porque... A ver, ¿cuál es la necesidad? ¿Depender de la comodidad de la sociedad? No, yo siento que es más una elección. Si uno vive en una comunidad, tienes que adaptarte a las normas y a los deberes, y Claro. es necesario estar incorporado ahí. Yo creo que eso es más una costumbre, es algo que se inculcó dentro del tiempo. Pero si uno pudiera elegir, te puede elegir. O sea, si a ti te dan a elegir entre vivir en la sociedad y vivir alejado, solo, lo puedes decidir. Para tener, tienes que adquirirlas, tienes que ser ciudadano. O sea, una elección, encuentro que tú puedes decir, no quiero ser ciudadano. Está bien, pero es necesario porque también tienes beneficios. Es vivir en comunidad y todo lo que acarrea eso. lo mismo que dijo la profesora, si tú quieres tener opinión, Sí. tienes que votar. Es como la elección de lo que tú quieres tener. Entonces, puede ser necesidad para estar en conjunto con el resto, o tú puedes tener elección si quieres estar en conjunto con el resto de las personas. Ser ciudadano te permite tener derechos y deberes. Es que ciudadanía es una acción. Entonces, por lo tanto, debe ser una necesidad. Creo yo también. Sí, sí. Interesante. No puede Muy estar solo, interesante. no puede estar solo en la vida, po. Hay un filósofo que no recuerdo en este minuto, no se metería las patas si dijera si es Platón, pero lo voy a buscar. Decía algo bien cortito, así como, si tú vives en un desierto, en una montaña, o eres, una bestia o eres un dios. Digamos, en relación a lo que están diciendo, ¿cierto? Si hay una necesidad, una elección de estar acá o de estar en otro lado o elegir vivir lejos, apartado, claro, hay un ejercicio ahí lingüístico que dice, o eres una bestia o eres Dios.
No, pues ahí es una, Es que es una aquí ya está anarquía, hablando de la anarquía. ciudadanía, ya está hablando de que tú estás conformando una elección, porque no está diciendo como persona individual, sino que está hablando de un grupo Ciudadano. ya de ciudadanos. Ujú. Al No te está sistema, hablando po, como al, persona si- sola, está hablando, al si- dice sistema. ahí la ciudadanía, o sea, el grupo de personas, si tiene la elección o la necesidad. Es distinto a el individuo. Es como ya se formó el grupo de personas. Estamos hablando de ciudadanía, no ciudadanos. Sí. Está hablando como grupo. A mí, mi comprensión lectora dice que está hablando como grupo, no como persona individual. Porque yo como persona individual, yo puedo elegir si vivo en comunidad o me voy al desierto. Pero como está hablando de la ciudadanía en sí, ya es una elección. Y, o sea, la necesidad de que todos entren como en reglas y normas para poder vivir en común acuerdo. Eso Por se eso llama salen sistema. por eso salen las reglas, los deberes y los derechos. Como dice el compañero, el sistema, las normas. Ok, súper. Vamos a